Dios les bendiga. El estudio de esta semana tiene como título Algunos principios para la vida de nuestros hijos y está basado en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Pude destacar de allí tres principios, aunque pueden haber muchos más. Entre ellos está: primero, conocer a Dios personalmente; segundo, descubrir el propósito de Dios para sus vidas a través de la palabra de Dios; y tercero, presentarse a Dios con un corazón recto y fiel. En Primera de Crónicas, capítulo 22, versos 7 al 10, Dios le dice a David que él no iba a construir el templo, que esa tarea le sería asignada a Salomón, el hijo de David. Y David, a pesar de que ese era el anhelo más preciado de su corazón, para el cual tenía muchos preparativos, muchos planes, David, sin embargo, no cuestionó la decisión de Dios, sino que todo lo contrario, asumió ese reto como padre y comenzó a preparar todo lo necesario para que su hijo Salomón pudiera llevar a cabo tan honorable tarea, la gran tarea de construir el templo de Dios. De esa misma manera, Dios a nosotros nos presenta y nos pone en nuestra vida como padres, nos coloca retos y nos dice que debemos preparar a nuestros hijos para las tareas, para los propósitos para los cuales Él los ha creado. Tal vez no los tengamos tan claros como se lo mostró a David en su momento, y eso lo pueden ver en el capítulo 22, en esos versículos que les cité, 7 al 10, como Dios claramente le da las instrucciones a David con respecto a Salomón y la construcción del templo. Tal vez en este momento nosotros no podremos recibir esa instrucción tan audible, tan clara, tan precisa de Dios, pero sí tenemos que tener claro que nosotros como padres cristianos tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos tengan un encuentro personal con Dios, de que ellos tengan ese temor a Dios y de que ellos puedan entender de que Dios los ha creado con un propósito de vida y que ellos deben estar en sintonía con ese propósito para el cual Dios los ha creado, y que deben tener una relación genuina con Dios en su diario vivir, y que todas las decisiones que tomen tendrán repercusión eterna. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos esa responsabilidad de preparar el camino de nuestros hijos y que ellos estén dispuestos, estén entendidos a cumplir el llamado de Dios para sus vidas. Como padres debemos darles herramientas, debemos enseñarles principios de vida. Y para cuando llegue el momento en que ya nosotros no estemos, o que llegue el momento en el que ellos tomen sus propias decisiones, donde ellos sean responsables de su propia vida, nosotros estaremos allí acompañándolos, pero no seremos responsables directamente porque ellos ya son eh, libres o tienen la capacidad de tomar sus decisiones porque sean adultos. Ellos ya tengan las herramientas para poder hacerlo de la manera correcta. Que se van a equivocar, sí, seguro, como nosotros lo hemos hecho, pero tendrán el conocimiento necesario, tendrán el temor de Dios en sus vidas y podrán buscar y usar estas herramientas para poder hacerlo de una manera agradable delante de los ojos de Dios. Ellos deben tomar sus propias decisiones y deben hacerlo con todo conocimiento sobre lo que impliquen sus decisiones, y que tengan conciencia de que en algún momento Dios les pedirá cuentas por cada acción que ellos hayan hecho en su vida, por lo que hicieron y también por lo que hayan dejado de hacer, que a Dios no le haya agradado. El primer principio y el vital, que sin el primero no pueden darse los demás, que es una condición sine qua non, es que ellos deben conocer a Dios personalmente. Ese debe ser un principio vital para nosotros como padres. Si nosotros no tenemos eso claro como padres, entonces hemos perdido el tiempo. Si nuestros hijos no conocen a Dios, no tienen una relación personal con Dios, teniendo nosotros una vida cristiana,
Entonces nosotros hemos perdido el tiempo. Y, y tal como lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este. Escuchen bien. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice también, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que si en algo deben de jactarse nuestros hijos, que si en algo debemos de alabarnos nosotros o de gloriarnos, debe ser en entender y en conocer a Dios. Esa debe ser nuestra mayor meta y nuestro mayor orgullo como padres y como familia. Dios establece como prioridad más alta, lo primero, lo vital en la vida de una persona es que lo conozca, pero que no lo conozca nada más de oídas, sino que lo viva, que nosotros como padres seamos testimonio vivo en la vida de nuestros hijos y que nuestro testimonio sirva para motivarlos y para alentarlos a tener esa relación genuina con Jesucristo, que puedan conocer de forma personal y que puedan hacer una decisión de fe por Cristo, que ellos tengan claro de que Jesucristo murió por ellos, de que ellos son salvos y que sus pecados han sido perdonados a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, y que Jesucristo sea el Salvador de sus vidas, y que sea esa decisión personal, voluntaria, consciente. Y de esta manera ellos pueden entender que son sellados por el Espíritu Santo, que fueron comprados por sangre y que sus vidas le pertenecen a Jesucristo, su Salvador. Que ellos puedan estar conscientes de que en su vida nada tiene sentido si ellos no reflejan a Jesucristo, si ellos no reflejan la justicia y la rectitud de Dios. Ese es el primer principio, ese es el vital. De allí se pudieran desprender muchos más, pero sin ese nada tiene sentido. El segundo principio que yo pude ver es que deben descubrir el propósito de Dios para sus vidas a través de su palabra. Conocer a Cristo sin tener estudio de la palabra, sin leer, es como no escuchar a Dios. Podemos hablar con Dios a través de la oración, pero Dios habla con nosotros a través de su palabra. Ahí está todo. Están sus promesas, están los reglamentos, están lo que debemos y lo que no debemos hacer. Tal como lo dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos motivar a nuestros hijos. Entiéndase esto, animar, motivar, que ellos lo hagan voluntariamente, que sea una necesidad voluntaria en sus vidas, que no sea una imposición, porque eso sería hipocresía. Y que el ver cómo Dios ha trabajado con nosotros sea un motivo para que ellos puedan ir a ese manual de vida que es la Biblia, la palabra de Dios, y que todas las respuestas están allí, y que Dios les dará la sabiduría y el discernimiento para poder entender ese mensaje que Dios tiene para ellos, o esa respuesta, ese consejo, esa directriz que Dios tiene para ellos en un momento determinado. Entonces nosotros debemos motivar a nuestros hijos con nuestro testimonio de poner en práctica la palabra de Dios, de que en los momentos decisivos de su vida, de que en cualquier decisión debe estar puesto lo que dice la palabra de Dios, que si está dentro de la palabra de Dios, está bien,
Y si no, entonces quiere decir que no le agrada a Dios. Que pueden entender que dentro de la palabra todo y fuera de ella nada. Que lo que este mundo puede decir que está correcto, que es adecuado, que es aceptado, incluso legal desde el punto de vista de leyes humanas, si Dios no lo aprueba, si Dios no lo contempla en su palabra, quiere decir que no se puede hacer, que no está bien, que no le agrada a Dios. Y la única manera de que ellos puedan tener ese discernimiento de saber si es de Dios o no, es teniendo el conocimiento de su palabra, haciendo de ella una guía vital, que todo lo que hagamos sea para que ellos puedan ayudar a entender que el verdadero éxito de una persona no radica en los títulos obtenidos, no radica en el conocimiento adquirido, no radica en el dinero acumulado o en las propiedades adquiridas, sino que el verdadero éxito consiste en buscar primeramente la voluntad de Dios en sus vidas. Y solo pueden saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas teniendo una comunicación genuina con Él, orando y estudiando su palabra y aplicándola en los detalles más pequeños de su vida. El Salmo 16, versículos 7 al 8 dice: Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto es, poder tener una visión más clara y completa, que Él nos ayudará a tomar las decisiones adecuadas y que de esta manera podremos vivir de la forma que Dios quiere que vivamos, que podamos entender que el Señor está allí mostrándonos y que el Espíritu Santo está apuntando a nuestra mente, apuntando en nuestra vida lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que el Espíritu Santo está aquí mostrándonos en todo momento: esto no está bien. Y nos inquieta nuestro corazón, que debemos decirle que deben ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está mostrando en su vida, que deben de tener el desarrollo de abrir sus ojos espirituales, de abrir sus oídos espirituales y de esa forma poder estar sensibles a lo que Dios quiere mostrarles en todo momento en sus vidas. El tercer principio que yo pude ver en este versículo es que debemos mostrarles a nuestros hijos la importancia de presentarse a Dios con un corazón recto y fiel. Y eso lo tenemos en el Salmo 139, los primeros 4 versículos y después el versículo 23 al 24. Dice la palabra del Señor: dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y los versículos 23 al 24 dicen: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Debemos crear conciencia en nuestros hijos, que ellos tengan la convicción de que Dios ya conoce todo acerca de ellos, acerca de todos nosotros, que incluso hasta el número de nuestros cabellos, dice Mateo 10:30, Él los tiene contados, que nada se escapa de Él, que en Marcos 4:22 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y el mismo Salmo 139, en este momento, el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, debemos hacerles entender a nuestros hijos que pueden esconder de nosotros algunas actitudes, algunos sentimientos, emociones, que nosotros tal vez partamos de este mundo sin saber muchas cosas de ellos, porque no tenemos la capacidad de conocer a nadie a la perfección, ni completamente. Pero Dios sí, Dios sí. Dios conoce nuestros pensamientos aún incluso antes de que estemos conscientes de ello. Conoce las palabras que vamos a decir aún antes de que salgan de nuestra boca, dice el Salmo 139. Y ellos deben estar claros en eso, de que en algún momento estarán delante de la presencia de Dios y que aunque ellos crean que tienen una vida por delante y pueden hacer muchas cosas, pueden experimentar muchas cosas, lo que ellos decidan hacer estará delante de Dios y que el juicio de Dios también será sobre ellos si ellos no se ponen a cuenta con Dios. Y que el sentir de cada uno de nosotros debe ser como el de David. David pidió que Dios lo analizara, porque a veces hacemos cosas y no estamos conscientes de que eso no está bien. Creemos que, como dicen ellos, nos las estamos comiendo. Y resulta que no es así, que debemos de tener una actitud humilde, sujeta a Dios. Y que cuando nosotros creemos que todo lo estamos haciendo bien, es cuando más debemos preguntarle a Dios: Señor, analízame, examíname y muéstrame en qué te estoy fallando, qué es lo que no está bien en mí. Así debemos enseñar a nuestros hijos, a que tengan esa actitud humilde, esa actitud sujeta a Dios, y que ellos puedan ponerse a cuentas con Dios de manera que puedan andar por el camino eterno, de que todo lo que hagan acá tendrá consecuencias eternas, de que llegará un momento en que no puedan resarcir sus acciones, y que si ellos verdaderamente han tenido una relación de fe por Cristo, y que si realmente han entregado el señorío de sus vidas a Cristo, entonces no puede haber en ellos una diatriba en hacer lo que yo quiero o en hacer lo que Dios demanda en su palabra. Porque cuando somos hijos de Dios, buscamos agradar a Dios. Que nos equivocamos, sí, pero no permanecemos en el pecado. En ningún momento vamos a permanecer y a gozarnos o a deleitarnos o a sentir placer pecando todo el tiempo. Todo lo contrario, nos equivocamos, estamos conscientes de que cometimos un error, nos ponemos a cuenta con Dios y simplemente lo dejamos de hacer. Cuando en Primera de Crónicas, el capítulo 28, que es y el versículo 9, que es el verso que como base de este estudio, dice en su última parte: mas si le dejares, él te desechará para siempre. Desde el punto de vista humano es una expresión muy, muy dura, muy dolorosa. Cuando David le dice eso a Salomón, le está diciendo: has asumido un compromiso con el Dios Todopoderoso de construir el templo de Dios, donde todo el pueblo de Israel va a reunirse con él, va a adorarle. De igual forma, nosotros tenemos que hacerle ver eso a nuestros hijos. Dios te ha creado con un propósito. Dios tiene algo hermoso para tu vida. Tú le has aceptado, tú has asumido el reto de ser un hijo de Dios. Y que en donde quiera que tú estés, tienes que testificar a Cristo en tu vida. Y además, entender que con Dios no se juega. Que si ciertamente estás con Él, se debe mostrar en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que si lo dejares, si no lo hiciste genuinamente, Él te desechará para siempre, dice la palabra de Dios. Que ellos entiendan y estén conscientes de que Dios es un Dios de juicio, de verdad,
y con Él no se juega. A Dios nadie lo engaña. Y debemos exhortar a nuestros hijos que ellos estén conscientes de que tal como fue exhortada la iglesia de la Odisea, eso lo tenemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Apocalipsis, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso lo dice Apocalipsis 3:15, se lo dice a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia rica, con muchos bienes materiales, muy acomodada en todo lo que ellos tenían, en sus propiedades. Y resulta que no tenían un compromiso con Dios. Y eso mismo aplica para aquellos que quieren llevar una vida cristiana light. Realmente no cristianos, sino cristinos. Saben y tienen conocimiento de Cristo, de la obra redentora, pero no viven con Cristo en su corazón. Entonces, esas personas son tibias y lamentablemente nosotros podemos caer en el error de sobrellevar una vida así para nuestros hijos y de incluso sinvergüenciar una actitud así. Tenemos que decirles la verdad: o estás con Dios o simplemente no lo estás. Y si has decidido que no estés, Él te va a desechar para siempre. Y no sabemos cuándo será el último día de tu vida. Tal vez por la juventud creen que tienen mucho por delante, pero nadie sabe cuándo será el último día de su vida. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre, un cristiano light. Y no debemos conformarnos con seguir a Dios a medias. Eso hay que hacérselo saber a nuestros hijos. Los únicos que se engañan con esa actitud son ellos mismos, nosotros mismos como seres humanos. Debemos decirles que sea Dios quien avive su corazón, quien avive su fe. Y eso es algo que debemos anhelarlo de manera grupal como familia y en lo individual. David se lo pidió a Dios en el Salmo 51, versículos 10 al 11. David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa debe ser una necesidad vital de nosotros como familia. Esta debe ser una oración constante como grupo familiar. Que Dios limpie nuestros corazones, que a través de su Espíritu Santo nos ayude a estar conscientes de aquello que hemos dicho, que hemos hecho, que no es del agrado de Dios. Que nos ayude a ser humildes y a aceptar que nos hemos equivocado y a tener la valentía de no continuar en el pecado, de esforzarnos y ser las personas que Dios quiere que seamos. Solo de esa manera podremos tener una conducta digna y agradable a Dios. Solamente con esa actitud de humildad y sumisión, como lo dije en otra anteriormente, nosotros podremos experimentar una verdadera vida completa y plena ante Dios. Y eso debe ser una práctica de vida, pero en la vida familiar debe hacerse en lo grupal, cuando tengamos nuestros devocionales, cuando tengamos nuestras conversaciones. Debemos hacerles ver a ellos: pídale a Dios que examine su vida, pídele a Dios que evalúe, que te haga ver lo que tú estás haciendo que no está bien. Toda rebeldía, toda soberbia, todo ímpetu de la edad común, puede ser de la juventud, de la adolescencia, no está por encima de la soberanía de Dios. Y nosotros como padres tenemos que tener esa tranquilidad y decirle al Señor: Señor, ellos son tus hijos, ellos te pertenecen. Desde que están en mi vientre fueron dedicados a ti. Haz con ellos como tú
creas que debes hacer, aunque a mí me duela. Y si no nacieron en el Evangelio, díganle, Señor, yo te los dedico a ti. Ellos son tus hijos. Y Dios tiene planes y propósitos para con nuestros hijos, para nosotros como familia. Crecemos con ellos. Nunca dejamos de crecer como padres. Y nosotros tenemos que tener ese anhelo diario. Pedirle a nuestros hijos, pedirle a nosotros como padres, que Dios nos muestre, que Dios nos examine, que Dios nos dé la sabiduría y que nosotros podamos entender que nos debemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios grande, poderoso, sublime y bondadoso, que tiene grandes cosas para nosotros y que esos tesoros que tiene para nosotros, esas bendiciones que tiene para nosotros, solamente podremos tomarlas y disfrutarlas cuando vivamos de acuerdo a su voluntad. Dios les bendiga.